Enfermedades genéticas. Un trastorno genético es una afección patológica causada por alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas. Estas enfermedades pueden ser hereditarias o no, según si el gen alterado está presente en las células germinales, como los óvulos y los espermatozoides. En este caso sí lo sería, pero si está presente en las células sománticas no lo será. El genoma está formado por moléculas de ADN grandes donde se guardan y transmiten por generación la información necesaria de todas las partes biológicas de nuestro organismo. Es un gran collar que está formado por 4 tipos de perlas: la adenina, la guanina, la citosina y la adenina. La combinación de estas perlas imaginarias da lugar a muchas posibilidades, creando collares de muchos tipos, y partes de ellos formarán los genes que decodificarían las proteínas. Los genes están constituidos por secuencias de este ADN, y las proteínas están codificadas en el genoma. La mayor parte de las enfermedades se producen porque las proteínas no funcionan correctamente, o esto se produce porque el gen se modifica o muta o cambia las instrucciones. Enfermedades genéticas hereditarias. De nuevo. Enfermedades genéticas hereditarias. Casi todos los genes de nuestro cuerpo están... Seguí, dale. Enfermedades genéticas hereditarias. Casi todos los genes de nuestro cuerpo están presentes en 2 copias. Cuando las parejas conciben un hijo, les transmiten una copia de sus genes, de manera que el bebé tiene un grupo completo de los 2. Si la copia que recibe tiene una mutación en el mismo gen, el hijo sufriría una enfermedad. En el caso que reciba un gen con mutación y un gen normal, el hijo será portador y no desarrollará ninguna enfermedad. En la transmisión es imposible percibir cuando una persona es portadora de una alteración. Por lo general se sospecha de la presencia de mutaciones dañinas en los progenitores cuando tienen un hijo afectado. Desde ahí se busca la alteración y luego se estudia a los familiares para ver si alguno de ellos son portadores. Para la detención de las alteraciones genéticas se hacen una serie de análisis, generalmente con el ADN extraído de una muestra de sangre. Genética. La genética es el área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinas que se relacionan directamente con la bioquímica y la biología celular. El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formando por segmentos de ADN y ARN. Tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir del ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación. La genética aplicada. La genética aplicada es la rama de la biología que investiga los procedimientos y técnicas adecuadas para el mejoramiento y adaptación y selección de las especies biológicas. Son una serie de técnicas que se basan en la introducción de los genes en el genoma de un individuo que no los presenta. Es el mejoramiento genético en las especies vegetales, fitogenética, o en las especies animales, zoogenética. La ingeniería genética es el procedimiento de la utilización de la tecnología del ADN recombinante de ADNR para alterar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente los seres humanos han manipulado indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción, así como seleccionando aquella descendencia que tenga características deseadas. La ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes
Lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo deseado. Bueno, Después lee. Sí. Sí. Subdivisiones de la genética. La genética se subdivide en varias ramas, como la citogenética. La citogenética, el eje central de esta disciplina es el estudio del cromosoma y su dinámica, así como el estudio del ciclo celular y su repercusión en la herencia. Después está la clásica o medaliana. Se basa en las leyes de Mendel para predecir la herencia de ciertos caracteres o enfermedades. Después está la cuantitativa. La cuantitativa analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. Después está la genética de poblaciones. Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo está determinada la evolución de los organismos. Después tenemos a la genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de la célula inicial. Después la genética molecular estudia el ADN, su composición y la manera en la que se duplica. Asimismo estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular. Después está, por último tenemos a la mutagénesis. Esta estudia el origen y las repercusiones de las mutaciones en los diferentes niveles del material genético. Dale, sos vos. Sí, pero de todas formas que lo puedo repetir. La enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas tardan en aparecer. Generalmente aparecen en 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, torpezas y problemas de equilibrio. Más adelante pueden impedir caminar, hablar, tragar. Algunas personas dejan de reconocer a sus familiares. Otros conscientes de lo que les rodea y pueden expresar sus emociones. Si uno de sus padres tiene una enfermedad de Huntington, usted tiene un 50% de posibilidad de tenerla. Un análisis de sangre puede indicar si tiene el gen de la enfermedad y si la desarrollará. La consejería genética puede ayudarlo a evaluar los riesgos y los beneficios de someterse al análisis. No existe una cura. Hay medicinas que pueden ayudarlo a controlar algunos síntomas, pero no pueden retrasar ni detener la enfermedad. Causas. La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el cromosoma 4. El defecto hace que una parte del ADN ocurra muchas más veces de las debidas. El defecto se llama repetición de CAG. Normalmente esta sección del ADN se repite de 10 a 28 veces, pero en personas con la EH, o sea, enfermedad de Huntington, se repite de 36 a 120 veces. A medida que el gen se transmite de padres a hijos, el número de repeticiones tiende a ser más grande. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor será la posibilidad de que una persona presente síntomas a temprana edad. Por lo tanto, como la enfermedad se transmite de padres a hijos, los síntomas se desarrollan a edades de cada vez más tempranas. Formas. Hay dos tipos de formas de la enfermedad de Huntington. La más común es la aparición en la edad adulta. Las personas con esta forma de la enfermedad generalmente presentan síntomas a mediados de la tercera y cuarta década de su vida. Una forma de la enfermedad de aparición temprana representa un pequeño número de personas y se inicia a su niñez o adolescencia. Si uno de sus padres tiene la enfermedad de Huntington, usted tiene un 50% de probabilidad de recibir el gen. Si usted recibe el gen de sus padres, también puede transmitir el gen a sus hijos, quienes también tendrán un 50% de probabilidades
de heredar a su hijo el gen. Si usted no recibe el gen de sus padres, no es posible que usted pueda pasar el gen a sus hijos. Fuera. Síntomas. La enfermedad de Huntington a menudo ocasiona trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos, con un amplio espectro de signos y síntomas. Los síntomas que se presentan al principio varían mucho más en las personas afectadas. Durante el transcurso de la enfermedad, algunos trastornos parecen más dominantes o parecen tener un efecto mayor en la capacidad funcional. Ahora una imagen. Ahora vamos a nombrar algunos trastornos de la enfermedad de Huntington. Primero tenemos el trastorno de movimiento, El trastorno cognitivo. trastornos psiquiátricos, Algunos trastornos psiquiátricos frecuentes son el trastorno obsesivo compulsivo, la manía, el trastorno bipolar. después tenemos síntomas de la enfermedad de Huntington juvenil. Síntomas de Huntington juvenil. El comienzo y la progresión de la enfermedad de Huntington en personas jóvenes pueden variar levemente en la comparación con los adultos. Algunos problemas que generalmente se observan en la etapa juvenil son Cambios en el comportamiento, pérdida de habilidades físicas o académicas previamente aprendidas, disminución rápida y significativa del desempeño escolar general, problemas de conducta, cambios físicos, músculos contraídos y rígidos que afectan a la marcha, temblores o movimientos involuntarios leves y también convulsiones. Ahora vamos a hablar sobre la prevención. A las personas que tienen antecedentes familiares conocidos de la enfermedad de Huntington, les preocupa saber si transmiten el gen de Huntington a sus hijos. Estas personas pueden considerar análisis genéticos y opciones de planificación familiar. Si un padre que está en riesgo considera realizarse análisis genéticos, puede ser útil programar una consulta con un asesor en genética. Un asesor en genética hablará sobre los posibles riesgos en un resultado positivo del análisis, lo que indicará que el padre procederá a la enfermedad. Además, las parejas deberán tomar decisiones adicionales con respecto a si tendrán hijos o si tendrán en cuenta otras alternativas, como análisis prenatales para detectar el gen o fecundación in vitro con espermatozoides u óvulos de donantes. Otra opción para las parejas es la fecundación in vitro y el diagnóstico genético preimplantacional. En ese proceso se extraen los óvulos de los ovarios y se fecundan con los espermatozoides del padre en un laboratorio. Se analizan los embriones para detectar la existencia del gen de Huntington y se implantan en el útero de la madre solo los que hayan dado negativo en el análisis del gen de Huntington. ¿Cuándo consultar al médico? Si observas cambios en tus movimientos, estado emocional o capacidad mental. Los signos y síntomas de la enfermedad de Huntington pueden deberse a varias enfermedades diferentes, por lo tanto es importante obtener un... ¿Cuándo consultar al médico? Si observas cambios en tus movimientos, estado emocional o capacidad mental. Los signos y síntomas de la enfermedad de Huntington pueden deberse a varias otras enfermedades, por lo tanto es importante obtener un diagnóstico completo y rápido.